tiene que haber pues un elemento, un término al menos que tenga derivada enésima, ¿no? Para que sea de orden n, y aquí en el último está. No importa que los anteriores no estén, pero esa, la más alta derivada, esa nos da el orden. De modo que se puede escribir así. Algunas veces cuando nos da una ecuación diferencial de orden n, cuando digo n puede ser n-1, n-2, etcétera, cualquiera, a veces, no en general, se puede despejar la derivada enésima y escribirla en términos de los otros. Bueno, cuando se puede hacer, entonces escribimos así. A ver, vamos a escribir. Cuando se da una ecuación diferencial de orden 1, ¿no? De n, ¿no? Cuando se puede despejar, ¿no? La derivada enésima, entonces se obtiene, ¿no? Una, o puede ser más, ecuaciones de orden n, ¿no? En este caso, digamos que se pueda despejar. Así, todavía estoy escribiendo una ecuación diferencial de orden n. Vamos a, cuando digo cuando se puede, ¿no? Asumamos que se pueda, pues. Entonces se podría escribir así, ¿no? La derivada enésima sería lo mismo que tendría pues que escribir en términos del resto, ¿no? De los elementos que aparecen en la ecuación diferencial. ¿Y quiénes serían el resto si estoy despejando la derivada enésima? Pues quedaría así. X y y prima y segunda. Bueno, y sigue, ¿no? Sucesivamente. Como ya despejé la derivada enésima, entonces lo que debe quedar aquí pues la derivada n-1ésima, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado acá? Pues, dado una ecuación diferencial de orden n, lo que ha ocurrido es que ha sido posible despejar la derivada enésima en términos de los otros. Eso ocurre frecuentemente, sobre todo cuando van a resolver ecuaciones ya en la práctica, ¿no? A ver, vamos a aclarar esto. Por ejemplo, vamos a considerar la siguiente ecuación, a ver. La ecuación de... Vamos a tomar una ecuación de primer orden, vamos a tomar. De primer orden. Una ecuación diferencial de primer orden que lo voy a escribir como y' elevado al cuadrado menos x por y' menos 2 veces y igual a 0. Y ahora ya pueden clasificar, ¿no? ¿De qué tipo de ecuación diferencial estamos hablando? Esta vendría a ser una ecuación diferencial ¿de qué orden? 1, ¿no? Y vemos que la potencia es 2. Ah, caramba. Ahora eso de la potencia de grado hay que tenerlo muy presente porque eso nos va a permitir más adelante clasificar las ecuaciones de tipo lineal y las que son no lineales, ¿no? Entonces el grado va a influir ahí para poder aclarar eso. Entonces, de esta ecuación diferencial, observemos si se puede despejar la y', digamos. Claro, si en este momento ya estuviera en camino para poder resolver esa ecuación diferencial, tendrían que hacer eso, ¿no? Observando si es factible o no. Entonces nosotros vemos, primero, antes de pasar a otra ficha aquí, vemos, tomemos
a la y' como el elemento que queremos despejar aquí, en esta ecuación. ¡Ah, caramba! Entonces, si fuera así, esto no está... Pueden silenciar su micrófono. Esto nos está recordando a una ecuación de tipo cuadrática, ¿no? Donde aquí, a ver, mentalmente, si fuera una ecuación cuadrática, aquí el A sería 1, B menos X, C menos 2Y. Ah, entonces, ¿por qué no usar la fórmula cuadrática, no, general? Que nos permita resolver. Y lo hago, ¿no? Sí, ya. Entonces, con esa idea voy y aplico esa fórmula general que ya hemos descrito. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos despejar aquí, saldrían pues 2 ecuaciones, ¿no? Sí, pues, salen 2 ecuaciones. 2 ecuaciones, además 2 ecuaciones de primer orden. ¿Quiénes son? A ver, y'. Bueno, el primero será pues x más x cuadrado más 4ac, ¿no? 4ac, ahí aparece menos 2y por 4, por menos 4, más 8y, ¿no? 8y, bueno, todo sobre 2a. A es 1, ¿eh? Eso sería una de ellas. No sé si está claro, estoy usando la fórmula general, menos b más menos, ¿es cierto? B cuadrado menos 4ac, ¿no? Así que, la otra. Es similar, solo que varía el signo, ¿no? Bueno, sería x menos raíz cuadrada de x cuadrado más 8y, ¿no? Todo sobre 2. ¿Ven? Ajá, ha sido posible. De la ecuación que me di arriba, ha sido factible despejar la y' porque era una ecuación de primer orden, ¿no? Como 2 ecuaciones de primer orden. Claro, si quisiera resolver el problema, esto sería sencillo. Lo que está planteado arriba, no. ¿Ven? Eso algunas veces es factible, como se puede observar. Bien, ahora creo que ya con estas aclaraciones previas podemos definir qué cosa es una ecuación de tipo lineal en general. Una ecuación diferencial lineal, ¿no? Una ecuación lineal. Bueno, si hay lineal, es que también hay no lineal, entonces. Siempre las cosas funcionan también con contrarios, ¿no? Sí, pues, siempre. En matemáticas normalmente es así. Bueno, si hay una ecuación lineal, es que hay no lineal. Si hay no lineal, es que hay lineal, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver, ¿a qué llamamos una ecuación diferencial lineal? Voy a definir una ecuación lineal de manera muy general, ¿no? Caramba, ¿qué pasa? Se ha borrado. Definición 3. A ver. Pueden silenciar el audio, por favor. Una ecuación diferencial ordinaria, pero lineal. Ya, se escribe así. Una ecuación diferencial ordinaria, lineal, se escribe de esta forma. A sub 0 de x, derivada n-ésima, más a sub 1 de x, derivada n menos 1-ésima. Bueno, esto va a continuar, ¿no? Sucesivamente, por la forma en que estamos describiendo los coeficientes de las derivadas, voy a poner 3 puntos suspensivos, significa que sigue más, ¿no? Siempre. Sucesivamente, más y el penúltimo, digamos, sería a sub n menos 1
de x por la derivada va disminuyendo, ¿no? Así como estamos colocando los términos. Y el último sería a sub n de x por y igualado a algo, pues tendrá que ser igual a una f de x, digamos. Bueno, a este vamos a llamarle L, a ver, a esta ecuación. Mire que una ecuación escrita así, de esta forma, en general, se dice que es lineal. Hay que mirarlo bien, qué característica tiene, porque cuando se nos presenta al frente una ecuación cualquiera, rápidamente tenemos que distinguir si se trata o no de una ecuación lineal. Bueno, primeramente que tenemos que agregar acá es que como se está hablando de una ecuación de orden n, ya hemos dicho por definición, la más alta derivada es la que nos da el orden. Entonces, aquí la derivada n, este término que el primero, esta nos está dando el orden porque es la más alta. Y este término más alta, de orden más alta, tiene coeficiente a sub 0 de x. Entonces, esta función no debe ser nula, porque si es nula, ya no sería de orden n. Entonces, hay que observar eso. Hay que observar eso, Daniela. Entonces, el a sub 0 de x no debe ser nula. La función no debe ser 0, mejor dicho. Debe ser distinta de la función nula, ¿no? ¿Y qué otra característica vemos? Todas las demás, todas las funciones a sub 1, a sub 2, todas las que siguen ahí, las funciones a sub n menos 1, a sub n, ¿qué tienen en especial? Todas dependen, voy a preguntar, depende de x. A ver, dos cosas, ¿no? Lo que veníamos aclarando arriba en las definiciones. En esta definición de la ecuación lineal, es cierto, hay dos variables. ¿Quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente? ¿No? Aquí y sería la variable dependiente, x es la independiente. Entonces, cuando yo digo que este a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, incluyendo la f también, son funciones de x, estoy diciendo que son funciones de la variable independiente. Eso hay que acentuar. Bueno, en matemáticas lo que se manejan son conceptos, porque si le cambio la letra puede cambiar, ¿ah? Lo que no debe cambiar son los conceptos, porque si le cambio la letra y ya no saben distinguir, ya no estamos mal. Ya, entonces esta x en general, debo decir qué cosa es la variable independiente. Entonces, todas las funciones que acompañan aquí a las derivadas, todas, deben ser funciones de la variable independiente. O en el peor escenario pueden ser constantes, lo cual sería mucho mejor, ¿no? Porque las funciones constantes no molestan, pues. No dependen de ninguna variable. Bien. Vamos a trabajar mentalmente esta aclaración. Supongamos que algunas de estas funciones a sub 0 o a sub 1 o a sub n, no sé, no dependieran de x, o sea, no dependieran de la variable independiente. Ahí estamos en un problema. Ya la ecuación dejaría de ser lineal. Entonces, sería no lineal. ¿No? ¿Qué quiere decir que no depende de x? De repente, claro, pues está en todo su derecho, ¿no? De depender de otra letra, porque son funciones. Digamos, por poner un ejemplo, que la a sub n dependa de y. Pero y es la variable dependiente. Sí, pero depende de y. Entonces la ecuación esta no es lineal. Ya es no lineal. Entonces, si alguna de estas funciones dependieran de la variable dependiente, entonces son no lineales. O la misma f de x. Si dependiera de y, ya es no lineal. ¿Ven? ¿Qué otra particularidad tenemos acá? Observen las derivadas que aparecen en esta ecuación lineal. La primera y es derivada 0. La segunda y prima
y segunda, y tercera, y n menos 1, y n. Todas las derivadas que aparecen acá tienen potencia 1. Todas. Está sobreentendida. Está elevada a la potencia 1. Caramba, ¿qué quiere decir de qué grado es esta ecuación? 1. Sí, pues, es de grado 1. Entonces, para que sea lineal, la ecuación diferencial debe ser de grado 1. ¿Ya? Entonces, todas las derivadas que aparecen en una ecuación aquí deben tener potencia 1. Y si alguna de ellas tuviera potencia distinta de una, es que la ecuación es no lineal. A ver, con estas aclaraciones vamos a poner algunos ejemplos. Si usted va a decir cuáles son lineales y cuáles son no lineales. Entonces, una ecuación diferencial que no cumple estas condiciones se dice que es no lineal, pues. Veamos. Por ejemplo, vamos, 7, ¿no? De las siguientes ecuaciones, diga cuál o cuáles son lineales. Voy a escribir varias ecuaciones diferenciales. La primera. Y segunda, a la x, y prima igual a seno de 6x. Otra. Fíjate que puedo jugar con las letras. Aquí lo que vale son conceptos, como le digo. Voy a poner acá x segunda, e a la t, y por e a la y. Otra. C. La derivada tercera de y con respecto de x menos 2 veces la derivada de y con respecto de x al cuadrado es igual a e elevado a la menos 2x. D. La derivada segunda de y con respecto de x igual a coseno de x por la derivada de y con respecto de x menos el logaritmo de Neper de x por y igual a la exponencial, ¿no? A ver, aquí tenemos 4 ecuaciones diferenciales y queremos ver cuál de ellos son lineales. Pues si no son lineales, o son no lineales, ¿no? Observemos siempre reflejando nuestra definición que hemos dado arriba. Todas las que transgreden la definición, ¿no?, serían no lineales. A ver, la primera. ¿Lineal o no lineal, no? Eso queremos. Y segunda. Aquí intervienen 2 variables, ¿correcto? La variable dependiente, según como nos ha dado la ecuación, es y. La independiente es x. Aquí vemos que y segunda está multiplicada por 1. Está sobreentendida. Es una función constante, no hay problema. Cumple con la definición. Y prima está multiplicada por una función dependiente de x, ¿correcto? E a la x es una función que depende de x. X es la variable independiente. Y aquí está, es como que fuera la f de x en la definición, ¿no? Y es verdad, depende de x también, porque seno dice de 6x, depende de x. Entonces está correctamente formulado, ¿no? No transgrede nuestra definición. Esta es una ecuación diferencial
ordinaria, lineal, ¿no? Lineal. Y de segundo, si quieren lo agregan allí, de segundo orden. De hecho, es de grado 1. Todas las ecuaciones que son lineales son de grado 1. ¿Ya? Entonces, orden 2. B. ¿Lineal o no lineal? A ver, ahora cambió las letras nada más. Aquí hay un desorden. Aquí hay un desorden. Hay 3 letras. No, eso lo va a confundir a ustedes. Aquí está X, voy a ponerle Y segunda, nada más. Porque quede 2 letras, no, porque caramba. Ahí está. Ahora sí. No quiere corregir. Vamos a corregir. Ahora sí. Y es segunda. Ajá, ahora. Para que sola, porque hay un desorden, 3 letras ya es demasiado. Ya sabemos que eso no puede ocurrir. Y es segunda menos E a la T y E a la Y. A ver, primero identificamos la variable. La variable dependiente es Y. La independiente es T. Vamos una por una. Y es segunda está multiplicada por 1. Constante, pasa. Y está multiplicada por E a la T. Sí, es función de T, función de la variable independiente, correcto. En el segundo miembro, ahí está la falla, ¿no? Aquí en el segundo miembro hay una función E a la Y, pero Y es la variable dependiente, eso no puede ocurrir. Aquí tendría que haber sido E a la T, función de T para que sea lineal. Esto está transgrediendo la definición. De modo que estamos aquí frente a una ecuación diferencial ordinaria no lineal, ¿no? Entonces incluso estamos señalando qué término falló ahí, ¿no? En la definición. La tercera, la derivada, tercera Y respecto de X, aquí hay la variable dependiente Y, la independiente es X. El primer término, correcto. El segundo término, ahí hay un error, ¿no? Está transgrediendo la definición de linealidad. La derivada primera tiene potencia 2. Y eso no puede ocurrir. Ya le dije, ninguna de las derivadas debe tener potencia más que 1. Entonces, aquí hay una falla, ¿eh? No cumple con la definición. Este término está fallando. Aunque la tercera está bien, ¿no? Porque E a la menos 2X es función solo de X. Entonces, estamos frente a una ecuación diferencial ordinaria no lineal, ¿no? No lineal. Bueno, la última. El ejemplo D. Primero siempre detectando primero la variable dependiente para que puedan ubicarse siempre. Y variable dependiente, X variable independiente. Derivada segunda Y respecto a X tiene coeficiente 1. 1 es constante. Correcto. La primera derivada Y respecto a X tiene como coeficiente coseno de X. Está bien, porque X es la variable independiente. El tercer término, Y está multiplicada por el logaritmo neperiano de X, pero X es logaritmo de X, es función de X, función de la variable independiente, pasa, ¿no? El segundo miembro es E a la X, siempre es función de X, función de la variable independiente, todo pasa, ¿eh? Entonces, esto es una ecuación diferencial ordinaria lineal. Bien. Entonces, más tarde, cuando vamos a ocuparnos en resolver ecuaciones diferenciales, tenemos que reconocer frente a qué tipo de ecuación diferencial lo tenemos al frente para poder aplicar un procedimiento de solución, ¿no?
Ahora vamos a discutir a qué se llaman soluciones de una ecuación diferencial. ¿Qué significa, no? Soluciones. ¿Qué quiere decirse cuando se habla de una solución de una ecuación diferencial, ¿no? ¿En qué concepto se refleja? Vamos a definir ese 4. A ver, una solución de una ecuación diferencial en realidad sería, con exageración, ¿no? Cualquier función, ¿ya? Cualquier función que satisface la ecuación. Es el mismo principio, ¿no?, que nosotros utilizamos cuando resolvemos una ecuación cualquiera, ¿no? Una solución de una ecuación diferencial es cualquier función, cualquier función, pero claro, ese cualquiera debe cumplir esto, ¿no?, que satisface la ecuación. En palabras más sencillas, ¿qué quería decir eso? Es decir que la reduce pues a una identidad, ¿no? Eso es, claro. La reduce a una identidad. ¿Qué pasaría pues entonces si no se reduce a una identidad? No sería solución del problema. Sí, los mismos principios que cuando uno resuelve unas ecuaciones, ¿no? Simples, comunes. Ese mismo hecho también se traslada para ecuaciones diferenciales. Entonces, esa función que uno presume que es la solución de una ecuación diferencial tendría pues que satisfacer el problema, es decir, reducirse a una identidad. A ver, veamos. Vamos a jugar con supuestas soluciones para que vean. Por ahora todavía no estamos resolviendo, ¿no? Estamos en cuestiones teóricas. A ver, vamos a dar estas funciones. Voy a darme dos funciones. Las funciones definidas por 1. X elevado a la 2t. Y otra más, vamos a poner X igual a E a la menos 2t. Y voy a afirmar adelantadamente, ¿no? Son dos soluciones de la ecuación. ED significa ecuación diferencial, ¿no? De la ecuación diferencial derivada segunda de X respecto de t a menos 4X igual a 0. Estoy haciendo una afirmación, ¿no? Adelantada, ¿no? Señalando que X igual a E a la 2t, esta función exponencial, y esta función exponencial E a la menos t son soluciones, dos soluciones de esta ecuación diferencial. ¿No? Claro, por ahora no sabemos resolver, pero sí podemos afirmar si es o no es, con la definición que he puesto arriba. Entonces, a ver, bastaría comprobar lo que dice la definición, ¿no? Yo les puedo dar una solución que no es, y ustedes digan sí, que no. Basta comprobarla. A ver, veamos. Y yo voy a hacer una, ustedes hacen la otra. Para X igual a 2t, ¿cómo es eso? Sencillo, ¿no? Es un juego de derivadas. Para X igual a E a la 2t. Quiero verificar
si x igual a e a la 2t es una solución de esta ecuación diferencial. Todo lo que tenía que hacer es ver si la satisface, porque esa es la definición, o la reduce a una identidad. Si la reduce a una identidad, acepto, sí es solución. Bien. Entonces, para esta función, lo que tengo que hacer es derivar, ¿no? ¿Qué te voy a decir acá? Derivando, según el problema, tengo que hacerlo dos veces. ¿Eh? Dos veces. Y lo voy a hacer respecto de, no, perdón, respecto de t. Tengo que derivar respecto de t. Derivada respecto de t. Ya, entonces derivamos dos veces respecto de t. Ya grabamos ya x igual a e a la 2t. Su derivada primera, ¿no? La derivada de x respecto de t. La derivada respecto de t de la exponencial, ¿no? La derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada de 2t, que es 2, ¿no? En conclusión, la derivada es 2e a la 2t. Nuevamente, he dicho dos veces. Tengo la derivada segunda de x respecto de t, es la derivada con respecto de t de la primera derivada. Y la primera derivada es 2e a la 2t, ¿no? Las propiedades derivadas, como este 2 es constante, puedo retirar fuera del operador derivada y digo la derivada con respecto de t de e a la 2t, que es lo mismo que encontramos arriba. La derivada de e a la 2t es 2e a la 2t por 2 sería 4, ¿no? 4e a la 2t. Bien, eso sería la derivada segunda de x. Vamos a resumirlo acá. Quiere decir que la derivada segunda de x respecto de t es 4 veces e a la 2t. Bien. Vamos a poner 2 a este resultado. Y por supuesto, habíamos partido de x, ¿no? E a la 2t, ¿no? En todo caso, esto sería 1. Lo estoy trasladando, arriba estaba, ¿eh? Ya está. Muy bien. Estos resultados hay que reemplazarlo en la ecuación diferencial, o sea, en el problema que me dieron. A ver, ¿cuál era? Aquí. Derivada segunda de x respecto de t menos 4. Aquí. Voy a reemplazar lo que exige, voy a ponerlo. Lo reemplazo entonces en la ecuación diferencial y tendría entonces que escribir 4 veces, ¿no? E a la 2t menos 4 veces e a la 2t. A ver, vamos a nuevamente aquí. Esta derivada parcial segunda de x respecto de t es 4 veces e a la 2t. Y esta x es e a la 2t, claro, multiplicado por 4. Eso es lo que aparece acá. Aquí. No tengo que poner a 0. Me tiene que dar, que es diferente. No tengo opción, mejor dicho. Esta es idénticamente 0. Este primer miembro, ojo, cualquiera, no interesa quién sea t, cualquier valor que usted ponga a t da lo mismo, va a dar 0. Para cualquier valor de t. ¿Qué pasó? Se transformó en una identidad. Acuérdense que el segundo miembro de nuestro problema era 0. Es una exageración, pero es como decir que tenemos esto, ¿no? 0 es
idénticamente con cero. Este cero es el segundo miembro, este cero es el primer miembro, lo que acabamos de obtener acá. Entonces, ¿en qué se transformó? ¿En qué se transformó? En una identidad, pues. Se transformó en una identidad. Si se transforma en una identidad, entonces no tengo más remedio que aceptar que efectivamente esta función x igual a e a la 2t es solución. ¿De quién? De ese problema que nos dieron, de la ecuación diferencial segunda de x respecto de t menos 4 veces x igual a 0. Bueno, lo dejo como ejercicio el otro, de igual manera, igualito, así el mismo procedimiento. Verificar que x igual a e a la menos t también es solución de esta ecuación diferencial. Ya. Vamos a hacer un pequeño alto, 5 minutos, ¿ya? Regresamos. Un ligero descanso, un pequeño break. Otras ecuaciones. Vamos a dar un ejemplo también. Voy a dar la siguiente función. Una función definida de esta manera. U como e a la 2x. Seno de 3y. Y hago esta afirmación. Es solución de la ecuación diferencial parcial, ¿no? Derivada parcial segunda con respecto de x más 4 veces la derivada parcial segunda de u respecto de y. No, acá también estoy haciendo una afirmación, ¿no? De que esta función definida de esta manera es solución de esta ecuación parcial. Puede ser que no lo sea, entonces lo que tenemos que hacer es comprobar, ¿no? Verificamos. Puede ser que no. Se entiende que aquí la función u depende de dos variables, ¿no? Naturalmente, tal como se ve arriba. U es función de x y y. Y naturalmente que la que tenemos ahí es una ecuación parcial. Esta es una ecuación diferencial parcial. Entonces verificamos. ¿Qué tenemos que hacer? La derivada parcial segunda de u respecto de x. Eso tenemos que hallar, ¿no? Te digo, la función u, tengo que derivarlo parcialmente, ¿no? Voy a indicar acá. Derivando parcialmente la u, ¿no? La función u. Primero lo haría con respecto a x. Bueno, la ecuación te exige dos veces, ¿no? Otra cosa es que no hay ningún problema con estas funciones que son derivables. En el caso anterior también. Acuérdense que la función e a la 2t, en el ejemplo anterior, es derivable hasta infinitas veces. O sea que no tenemos problema con hallar la derivada hasta dos veces. ¿Ya?
Y si hubiera problemas, hay que analizar y decir que si las funciones no tienen derivada hasta las condiciones que se exige, entonces allí hay un serio problema, ¿no? Eso ya lo vieron, pues cuando unas funciones son derivables, cuando no, ¿no? Vamos a derivar dos veces, entonces. Primera derivada, ¿no? Ya la derivada u con respecto de x es la derivada con respecto de x. Acá vamos a hacer paso a paso para que se entienda. E a la 2x por el seno de 3y. Como la derivada se basa respecto de x, bueno, aquí estamos asumiendo que todas las otras letras que aparezcan ahí se asume como que fueran constantes. Solo miramos la variable x, ¿no? De modo que por nuestras propiedades de la derivada, al ser 3y constante, bueno, sacamos, sería seno de 3y, y aplicamos la derivada a 2x. La derivada respecto de x de a la 2x. Y esta derivada es la misma exponencial por la derivada de 2x, que es 2, ¿no? Sería 2e a la 2x. Bueno, eso lo escribimos acá. Sería 2e a la 2x por el seno de 3y. Eso sería la derivada parcial de u con respecto de x. Bueno, necesitamos hacerlo otra vez. Otra vez. La derivada parcial segunda de u con respecto de x es la derivada parcial con respecto de x de la primera derivada parcial. Y la primera derivada parcial es la función que tengo acá. Entonces voy a escribir, sería 2e a la 2x seno de 3y. ¿Ya? La misma prerrogativa, ¿no? Que esta función seno de 3y es constante para los efectos de esta derivada. De modo que por las propiedades de la derivada, esta función lo sacamos y aplicamos la derivada parcial con respecto de x a 2e a la 2x. Incluso 2 también puede haber sacado por ser constante, ¿no? Bueno, pero la derivada de a la 2x nuevamente sería 2e a la 2x. Por este 2 sería 4. De modo que su derivada sería 4e a la 2x por el seno de 3y. Entonces, en conclusión, la derivada parcial segunda, esto vamos a dejarlo por un momento, la derivada parcial segunda de u con respecto de x quedaría así. Por un lado, lo marcamos 1 ahí. ¿Ven? De la misma forma, tendríamos que hallar la derivada parcial segunda de u, pero con respecto de y, ¿no? El mismo trato. El mismo trato. Entonces digo acá, la derivada parcial de la función u con respecto de y es la derivada parcial respecto de y la función u. Ingresa aquí la función u. La función u era pues 2x, ¿no? 2x por el seno de 3y. ¿Ven? Pero ahora, como la derivada se hace respecto de la variable y, otras letras que no es y son constantes. En este caso, esta exponencial se tomaría como constante. Solo prestamos atención a las funciones que tienen la variable y. De modo que por las propiedades derivadas podemos arrojar, ¿no? E a la 2x por ser constante y aplicar la derivada respecto de y a la función seno de 3y. ¿Ven?
Muy bien, nosotros sabemos que la derivada de seno es el coseno y la derivada de 3y es 3, de modo que la derivada sería 3 coseno de 3y. Entonces, reemplazando aquí, sería 3 a la 2x coseno de 3y. Esta función vendría a ser la primera derivada parcial de u con respecto de y. Bueno, pero necesitamos otra vez derivar nuevamente. Digo, la derivada parcial de u, derivada parcial segunda, ¿no? De u con respecto de y, la derivada parcial con respecto de y de la primera derivada parcial. Ya tengo aquí la función que representa a la primera derivada parcial, de modo que lo traslado aquí. 3 por 2 elevado a la 2x por el coseno de 3y. El mismo procedimiento anterior. La exponencial es constante. Bueno, 3 también es constante, de modo que por la propiedad puedo arrojar todo eso, ¿no? 3 a la 2x, constante. Y solo me voy a ocupar de la derivada con respecto de y del coseno de 3y, ¿no? Solo a eso voy a aplicar la derivada. La derivada del coseno es menos el seno. Por la derivada de 3y, que es 3. Bueno, entonces 3, aquí por 3 sería 9. Con el signo que va a salir allí, pues sería 9, ¿no? Menos 9 a la 2x, la derivada de coseno era seno de 3y. Bueno, esto es la derivada en conclusión, la derivada parcial segunda de u con respecto de y. Bueno, eso es lo que necesitábamos, ¿no? Dos cosas. Si tenemos uno, tenemos dos. Y estas derivadas parciales lo vamos a escribir, entonces en el problema lo vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a regresar a dónde está nuestro problema. Aquí vemos derivado, aquí. Esta es la ecuación diferencial en la que tenemos que verificar si esa solución satisface o no. ¿Qué vamos a reemplazar? La derivada parcial segunda de u respecto a x, que lo hemos hallado, y ¿qué más? La derivada parcial segunda de u respecto a y, que también lo encontramos. Entonces, ya lo tenemos grabado. Vamos a sustituir, ¿no? Entonces, digo acá. Entonces, reemplazamos 1, ahí lo hemos marcado. 1 y 2. 1 y 2 lo vamos a sustituir en la ecuación diferencial que nos dieron. ¿Qué decía ahí? 9, ¿no? 9. Derivada parcial segunda. 4 veces. Aquí. Acá está. Esta voy a reemplazar. Aquí dice 4 veces a la 2x seno de 3y. 4 veces e a la 2x seno de 3y. Luego, el problema decía más 4, ¿no? Más 4 y la derivada parcial segunda de y respecto, de u respecto a y decía menos 9. E a la 2x por el seno de 3y. Todo lo que está entre corchete son lo que reflejan las derivadas parciales. Todo esto refleja la derivada parcial segunda de u con respecto de y. Y esta que está acá en corchetes también es la derivada parcial segunda de u con respecto de x. Si observamos bien estos dos términos, nos da 36
más 36 menos 36 de lo mismo. De modo que no hay otra opción a que eso da 0. Da 0. Idénticamente 0. No importa el valor que elijan para X o para Y. No importa. Cualquier valor que ustedes elijan no va a modificar que ustedes obtengan el 0 idéntico. De modo que, ¿qué hemos hecho? Se ha verificado, ¿no? Si ese 0, pues es idénticamente al 0 que estaba del segundo miembro del problema que nos dieron, ¿no? O sea, se ha transformado en una identidad. ¿Ven? De modo que ya no tenemos más remedio pues que aceptar, ¿no? Entonces queremos decir que esa función u de x, y es la solución de esa ecuación, de nuestro problema, del problema que nos dieron, de la ecuación diferencial dada, ¿no? Comprobado. Claro, lo ideal hubiera sido que no salga idénticamente nula, entonces la respuesta sería que u de x. Siempre hay respuesta para todo, ¿no? No es solución, diríamos, en todo caso. ¿Bien? Ahora, muy bien, creo que los ejemplos aclaran correctamente de qué hablamos cuando en una ecuación diferencial señalamos las soluciones, ¿no? Pero hay ciertas restricciones que a veces tenemos que hacer. Tampoco no podemos siempre así rápidamente presentarlas, ¿no? Siempre hay que mirar en su contexto completo, ¿no? Entonces hay a veces ciertas restricciones que hay que hacer, porque cuando se trata de un problema, hay que ser un poco también minucioso. Dos cosas que tenemos que aclarar, ¿no? Bueno, hasta ahora y creo que siempre vamos a estar trabajando en el campo real. Y bueno, hay todo un curso análisis complejo, ¿no? Y no vamos a entrar en el campo complejo. De modo que al trabajar en el campo real siempre requiere hacer ciertas restricciones, ¿no? Para ver que si hay unas soluciones que se salen de ahí, entonces no hay que tomarla en cuenta, ¿no? Entonces esas restricciones quiere decir que vienen en el campo de su dominio de algunas funciones. Hay que tener en cuenta eso. A ver, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, digo, la función, hay que verificar, ¿no? Definida y es igual a ver, puedo escribir así, 4 menos x cuadrado, raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Voy a hacer una afirmación. Es una solución de la ecuación diferencial. De la ecuación diferencial, ¿cuál ecuación? Derivada de y con respecto de x es igual a menos x sobre y. Entonces estoy dando una función definida de esta forma y estoy señalando que es una solución de este problema, ¿no? Puede hacer que formalmente uno compruebe. Sí, usualmente hacen eso los muchachos, ¿no? O sea, derivando, dicen derivando. Aquí la derivada, naturalmente sería la derivada de y con respecto de x, que es la derivada con respecto de x de la función esta. ¿No? Esto. La derivada, ¿no? Con respecto a x de, era y, pues, ¿no? 4 menos x cuadrado. Bueno, es como que 4 menos x cuadrado te le vale un medio, entonces tiene una derivada potencial, ¿no? La potencia baja, luego se disminuye menos 1, o sea, un medio menos 1 es menos un medio. La derivada de 4 es 0, la derivada de menos x cuadrado es menos 2x, de modo que haciendo las simplificaciones de un medio arriba 2, se reduce a menos x, ¿no?
Como esto va a quedar elevado a menos un medio, lo llevamos al denominador. De modo que quedaría así. Bien. Menos x sobre la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Ah, pero este es y, ¿no? Raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado es y. De modo que quedaría x sobre y. Miren, formalmente, así derivando, ¿no? De la manera bien formal como ustedes conocen, ¿qué se obtuvo? La derivada de y con respecto de x menos x sobre y. ¿Acaso esto no era la ecuación diferencial que había que verificar? Sí, pues, ¿no? A veces así, con la derivada formal se verifica. A ver, regresemos para atrás. Decíamos que esta y era una solución de este problema. Resulta que tomando la solución y derivando, yo llego a esto. Quiere decir que por una derivada formal verifico que efectivamente esto reproduce la ecuación diferencial dada, ¿no? De modo que es una solución. Pero, ¿qué hemos pasado por alto? Porque lo que está en juego es que cuando vamos a ver las soluciones tiene que haber un cierto campo de existencia. Y eso es lo que hemos pasado por alto. Entonces la pregunta sería, ¿dónde es válido? Ajá, entonces es ahí donde tenemos que poner ese conjunto de restricciones, digamos. La validez viene por acá. Entonces aquí la restricción sería mirando la función esta, ¿no? Para y. Y. Esa y dada, naturalmente sería válido. ¿Cuándo? 4 menos x cuadrado sea positivo. Claro, porque si no, no tendría sentido en el campo real. Aquí estoy hablando de esto. Porque si esta cantidad subradical es negativa, te lleva a un campo complejo. Y no estamos en eso, ¿no? Estamos en un campo real. Una función real de variable real, quiero decir. Entonces, esta tiene que ser positiva para que se pueda extraer la raíz. De modo que la restricción aquí sería 4 menos x cuadrado, tiene que ser positiva. Y positiva sí, pero no, ni siquiera puede ser 0, porque cuando ya hicimos la derivada, esta raíz ya apareció en el denominador. Entonces, en las fronteras, en las orillas, también se va a hacer 0. Entonces, hay que evitar con las orillas, ¿no? Bueno, ahora si ya quieren saber explícitamente dónde está esas x, lo único que tendrían que hacer es resolver la ecuación esta. Quiere decir que tienen aquí 4. Claro, si se ponen a desarrollar esa inecuación, entonces decir que 4 menos x cuadrado es positiva significa que la x queda atrapada entre menos 2 y 2. ¿Ve? Entonces la función esta como solución que nos dieron debe estar restringida solo a las x que se tomen del intervalo desde menos 2 a 2. Y pregunta, ¿habrán otras soluciones? Claro, es una buena pregunta, ¿no? Si bien es cierto, es válida allí en ese intervalo, sí, correcto, sí, se puede tomar otros intervalos que estén contenidas allí y también serían soluciones. ¿Qué quiero decir? Por poner algunos ejemplos, quiero decir que y igual a 4 menos x cuadrado, esta función también es solución, se me ocurre, en este intervalo, digamos, en este intervalo. Sí, pues porque está restringida, ¿no? Si era válido entre menos 2 y 2, ¿y por qué no puede ser válido en el intervalo de 0 a 2 que está contenida en el intervalo de menos 2 a 2?
¿no? Sí, claro. Y así, ¿no? Pueden haber otros. Por ejemplo, y no estoy modificando la función, lo que estoy modificando es el campo de existencia, ¿no? O sea, el intervalo, ¿no? En este caso, podría tomar, digamos, a ver, un medio menor que X, menor que 1. Sí, pues, un medio a 1 está contenida entre menos 2 y 2. Por lo tanto, sí, son soluciones allí. Entonces, en un cierto dominio que donde la solución era válida, estamos cambiando por dominios más pequeños, entonces las soluciones valen, ¿no? Son válidas, ¿no? Son totalmente válidas. Otra de las situaciones que siempre va a aparecer en las ecuaciones diferenciales son las soluciones de tipo explícita e implícita. Dos palabritas que se habla frecuentemente y hay que aclarar eso también. Pero es un concepto también de lo que ya cuando trabajan con funciones esa palabra no era nueva, ¿no? Pero también se traslada para ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces, soluciones implícitas. No, primero vamos a ver, explícita, ¿no? Explícita y soluciones implícitas. Les pregunto, con su experiencia de las derivadas que hicieron, han lidiado con calcular derivadas de distintas funciones, ¿no? Y alguna de ellas, pues, ha sido posible despejar la variable y, ¿no? En términos de las otras. Algunas veces no ha sido posible despejar, ¿no? ¿Ya? De modo que, ¿qué hacían en ese caso? O sea, si la y lo podían despejar en términos de x, dicen que es f de x, ¿no? Y cuando no pueden hacer eso, ¿que van a dejar de derivar? No creo. Entonces ahí venía derivar implícitamente, ¿no? Se decía la derivada implícita. Sin ensayar despejar ninguna letra, se deriva tal como nos presentan la ecuación. Entonces aplicamos una derivación de tipo implícita. Esos conceptos están aquí, que vamos a ver cuando hablamos de soluciones explícitas o implícitas, está presente acá. Esos mismos hechos, quiero decir. A ver, vamos a aclarar con un ejemplo. Eso de las soluciones implícitas y explícitas. Ya que puse el ejemplo anterior, voy a extenderlo a... El ejemplo anterior que vimos de las restricciones, a ver, voy a tratar de extenderla. Y ya voy a decir, pues, función, voy a decir relación. Supongo que entenderán por qué digo eso, ¿no? La relación, y voy a escribir la relación x cuadrado y y cuadrado igual a 4. Y ya, digo, es solución de la ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial que medía anteriormente era y' menos x sobre y, ¿no? Sí, eso es. Aquí voy a agregar la palabrita. Es una solución implícita. Para explicar por qué, pues, ¿no? Es una solución implícita de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es la misma que vimos arriba, en el ejemplo anterior. Y si observan bien, la solución también está inmerso allí. Claro, ya se dieron cuenta, ¿no? Despejando y, ¿no? Y, sí, claro. Además, la palabra relación es un concepto más amplio, pues, que el concepto de función. Acuérdense que no toda relación es función, ¿no? De modo que
Si conocen un poquito de curvas de la geometría analítica, esta relación que ven aquí, geométricamente, dibuja una circunferencia con radio 2, centrada en el origen de coordenadas. Ah, caramba, entonces es una circunferencia, una curva cerrada. Naturalmente una circunferencia es una curva cerrada, no es pues una función, ¿no? Salvo que lo parta en pedazos, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué digo que es una solución implícita? O sea, le agrego esa palabra. Digo que es una solución implícita, esto es una afirmación, pero tengo que verificar, porque aquí pues no está despejada la Y o la X, ¿no? La Y en términos de X, bueno, ni la X en términos de Y, no está despejada. Entonces esto está escrita de una manera implícita, esta ecuación. En cambio, en el ejemplo anterior decía Y igual a raíz cuadrada, está despejada, ¿no? Eso sería una solución explícita. ¿Ya? Entonces, cuando no está despejada la Y en términos de las otras, hablamos de una solución implícita. Ahora, ¿cuándo lo es? Eso es lo más importante. De esta relación, ¿no? De esta relación, x al cuadrado y el cuadrado igual a 4, se obtienen, algunas veces no es posible, pero en este caso sí, se obtienen, bueno, mínimo, dos funciones. Dos funciones. ¿Cómo? Despejándola. Digamos, una de ellas puede ser eso. 4, x cuadrado al otro miembro, extraigo la raíz. Ajá, pues es 1. Esa sí es una función, ¿eh? Otra, bueno, sería con signo menos, pues, más menos, ¿no? Obviamente, cuando se va a despejar. 4 menos x cuadrado. Ajá. De esa ecuación implícita se obtuvo dos funciones y estas ya son formas explícitas. ¿Ven? Estas son ya formas explícitas. La pregunta, aquí ya no vamos a ahorrar tiempo. Esta primera, y ya lo verifiqué, arriba, esta función, y igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada, es una solución de este problema, ¿no? Ya comprobamos derivando que efectivamente lo es, incluso dónde es, en qué campo es, ¿no? Entre menos 2 y 2 también. De modo que, al haber al menos una función que es solución explícita de esta ecuación diferencial, entonces nosotros aceptamos que esta es una solución implícita. Si hay más, mucho mejor. Obviamente se puede también verificar que y igual a menos raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado también es solución. Verifíquenlo si quieren y van a ver que sí. O sea que hay dos soluciones de tipo explícita. De modo que si eso ocurre, entonces podemos afirmar que esta relación es una solución implícita de esta ecuación diferencial. Voy a resumir. Que si de esta relación se pueden obtener al menos alguna función, que es una solución explícita de la ecuación diferencial, entonces esta pasará a ser una solución implícita del problema. ¿Y qué pasa si no se puede? No hay, pues no existen soluciones implícitas. En esos términos es que hablamos de soluciones, y frecuentemente cuando vamos a resolver más tarde ecuaciones diferenciales va a ocurrir ese hecho, que vamos a tener que dar en algunos casos soluciones de tipo implícita. ¿Ya? En su mayoría de los casos van a ser soluciones explícitas, ¿no? O sea, despejadas, pues, como esto, ¿eh? Entonces, esos son dos términos que frecuentemente también se van a ver. Ahora, a manera de discusión,
manera de discusión. Vamos a plantear este pequeño problema para discutir un tema ya un poquito trascendental, que cuando se va a hacer aplicaciones va a ser un tema crucial, un problema para discutir. Les planteo así. Me voy a escribir algo que se conozca. A ver, una partícula. Por una partícula. Una partícula, voy a llamarle P. Una partícula P se mueve. ¿Ya? Se mueve a lo largo de, vamos a poner el eje X para ubicarnos, a lo largo del eje X. Bien, su aceleración en cualquier tiempo, un tiempo arbitrario, ¿no? En cualquier tiempo, el tiempo vamos a llamarlo T. ¿Ya? Claro, no puede haber tiempo negativo, ¿no? O puede ser cero también. Vamos a llamarle T, el tiempo. En cualquier tiempo T positivo está dado por. Voy a poner una ley. 18 menos 20T, digamos. En cualquier tiempo T positivo está dada por una ley que es 18 menos 20T. Ya, entonces, ¿cuál va a ser la discusión? Yo hago uno, ustedes el otro. La pregunta sería, encuentra, a ver, vamos a ver que encuentren una posición. Como aquí está asociado con el eje X, o sea, en el plano cartesiano, no, X y el tiempo, ¿no? Entonces vamos a llamarla X de T. La posición X de T, siendo, cuando tengo la posición X de T, puedo decir X de 0 igual a 1. Y algo falta que haya viaje, y viaja a una velocidad, puede ser. A una velocidad de menos 4, vamos. Estará disminuyendo, pues, ¿no? Ya. Y la otra es que ustedes hagan el análisis cuando la X de 0 es 1, cuando la X de 1 es 5, vamos a poner. Así. Entonces es un pequeño problema para ver qué está pasando aquí. Quiere encontrar una trayectoria, pero después está sujeta a algo, ¿no? Sujeta, quiero decir esto. X de 0, 1, viaja a una velocidad de menos 4, esas son condiciones. Y en la ecuación diferencial lo que van a aparecer son justamente estas dos palabras que hay que saber distinguir, condiciones. Un problema de ecuaciones diferenciales o de parciales también, que no tenga condiciones, es un problema en realidad, entre comillas. Saber condiciones iniciales. Y la otra es decir condiciones, también, pero condiciones de frontera o condiciones de contorno también se llama. Y hay que distinguir eso. Condiciones de contorno, o a algunos les gusta decir de frontera, ¿no? Condiciones iniciales. Entonces, la mayor parte de los problemas aplicativos que vamos a ver, las condiciones iniciales o condiciones de contorno o de frontera surgen del mismo problema, pues la necesidad de ponerla ahí en el mismo problema. O
algunos salen incluso solos, otras a veces hay que darlo, ¿no? Indicarlo, como este pequeño problema que estamos formulando ahí. Existe una necesidad de poner condiciones. Sí, pues, porque al hablar de velocidad, allí aceleración, uno siempre está pensando, sí, pero con cuánto de velocidad inicia, o con cuánto de aceleración inicia, o con cuánto termina. Así que, entonces estamos hablando de condiciones iniciales. Y esas condiciones iniciales van a jugar un papel muy importante para aclarar y que no haya ambigüedades en el problema que se ha planteado. Mayormente, sí le voy adelantando, las condiciones de contorno o frontera se usa con mayor precisión y amplitud en las ecuaciones diferenciales parciales. No quiere decir que no se use en la ordinaria, digo con la mayor amplitud. Normalmente ahí se trabaja con condiciones de frontera. Y las condiciones de fronteras en un problema específico es mucho más complejo, pero es rico, ¿no? Es compleja, pero es muy bueno, digamos. En cambio, mayormente los problemas asociados con las ecuaciones ordinarias son basados en las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales. Bien, entonces con esta aclaración, vamos a nuestro problema. Es una partícula P se mueve a lo largo del eje X, su aceleración es en cualquier tiempo, está dado por una, cuando digo una ley es una ecuación, ¿no? 18 menos 20t. Bien, formulamos una ecuación diferencial asociada a ese problema. Veamos. Tenemos. Ya usted lleva en física, así que eso no es difícil decirle. Además, las primeras aplicaciones cuando uno enseña derivadas es eso, ¿no? La velocidad. Así que para señalar el concepto de derivada. Y además, lo primero que le dije al iniciar la clase también es el concepto de tangentes y el concepto de rapidez. Y cada vez que hay movimiento, hay rapidez, hay velocidad, ¿no? Entonces, automáticamente aparece la velocidad como la rapidez. Y la rapidez es un concepto de derivada. Y claro, en el término primitivo, pues diríamos la velocidad, ¿no? Es el espacio recorrido en una unidad de tiempo, ¿no? Sí, pues, pero eso cuando está estático, ¿no? Pero aquí cuando hay movimiento, ya le dije que las derivadas le dan movimiento. Entonces hablamos de derivadas de X respecto del tiempo. X, claro, refleja el espacio recorrido, ¿no? En una unidad de tiempo. Pero al poner la derivada estamos hablando de una derivada en movimiento. Está clarísimo eso. Bien, entonces si esa es la velocidad, pues ya sabemos la aceleración, ¿no? ¿Cómo se llama la aceleración? Bueno, la aceleración, pues es la derivada, ¿no? De la velocidad respecto del tiempo. Y como la velocidad es la derivada respecto del tiempo, de la derivada de X respecto del tiempo, esto le da la derivada segunda, ¿no? La derivada segunda de X respecto de t. De modo que así la aceleración es la derivada segunda de X respecto de t, donde X ya sabemos que refleja, ¿no? El espacio recorrido, tiempo en la unidad de tiempo, ¿no? Entonces, el problema decía, entonces, vamos a decir, por lo tanto, vamos a mirar esta parte del problema. Su aceleración en cualquier tiempo t está dado por 18 menos 20t. Por lo tanto, lo igualamos. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que la derivada segunda de x respecto del tiempo es igual a 18, ¿no? 18 menos 20t. Y de esa forma
Lo que tenemos aquí ahora es una ecuación, ya sabían clasificar, ¿no? Una ecuación diferencial lineal de segundo orden. ¿Ve? Una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de segundo orden. O sea, todo lo que estaba escrito arriba, con esos datos, ha reflejado una ecuación diferencial de segundo orden, lineal. Bueno, por dado su sencillez de esta ecuación diferencial, podemos analizar un poquito más, reflejada en las condiciones iniciales que acabamos de aclarar un poco. Entonces aquí, como esta es una ecuación sencilla y de variables separables, ¿no? Podemos simplemente integrar en ambos lados, porque todas las funciones que ven en el segundo miembro son funciones de t. ¿Ya? Integramos, obviamente, en ambos miembros, ¿no? Lo hacemos en ambos miembros. ¿Ya? Si integramos en ambos miembros, en la integral en el primer miembro, pues quedará todavía una integración, una derivada de primer orden, ¿no? Igualado a la integral de todo el segundo miembro, ¿no? Esta integral se hace pues respecto de t, ¿no? Y como esta integral es indefinida, pues entonces más alguna constante arbitraria. Naturalmente, este C1, hay que aclarar, este es una constante, ¿ya? Una constante arbitraria. ¿Por qué surge esta constante? Porque la integral es indefinida, ¿no? Bien. Bueno, lo integramos. A ver, vamos a hacerlo acá al costadito para no perder de vista esta integral, que vendría a ser la derivada de x con respecto de t, sería 18, ¿no? T. Menos la integral de t cuadrado medio, simplificamos y nos da 10t cuadrado, ¿no? Más la constante c sub 1. Pregunto, ya hemos integrado, ¿y qué es la que refleja esa ecuación que tienen acá? Está reflejando la derivada de x con respecto de tiempo. Está reflejando una ecuación de la velocidad. De modo que por ahí no nos han dado una condición inicial. Acá arriba, vamos a regresar. Aquí dice, ¿cuándo viaja a una velocidad de menos 4? Ah, claro, se supone que un tiempo inicial, ¿no? Un tiempo inicial 0. De modo que aquí, esa condición inicial lo podemos aplicar. Quiere decir aquí que esta derivada, que esta es la velocidad, ojo, respecto del tiempo, en un determinado, ¿no? T igual a 0 es inicial, este es igual a menos 4. O para hacer más, ahorrar estas notaciones, podríamos decir b de 0 igual a menos 4, que es más sencillo todavía. Porque b significa pues la velocidad, ¿no? Y la velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo. En el tiempo inicial, en 0, pues arranca. Sería la velocidad menos 4. La unidad no interesa, si sea metros por segundo, no estamos preocupados en eso. Ya, entonces podía reemplazar aquí, que quiere decir que b de 0 es igual a 0. Aquí pues estamos tomando que t es 0, ¿no? Para t igual a 0. Reemplazamos aquí en esta ecuación y esta condición nos va a permitir encontrar el valor de c antes de pasar a otra ficha. Aquí sería así. Esta sería menos 4, esta t sería 0, mentalmente incluso lo podemos sacar. Esta t también sería 0 y por lo tanto c sub 1 sería igual a menos 4. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando la condición dada.
¿Qué va a permitir? Encontrar la constante. Entonces, acá aplico, ¿no? Aunque ya dije ya. Entonces digo, entonces aplicando la condición, ¿no? La velocidad inicial, que es menos 4, eso les da menos 4. Todo lo demás da 0, más C sub 1. De modo que esto ha permitido encontrar que la constante arbitraria que es sería menos 4. Muy bien, entonces luego regreso a la ecuación esta para sustituir C sub 1, ¿no? Tengo la derivada de X respecto del tiempo que salió 18, ¿no? 18t menos 10t cuadrado más la constante C1, decía, pero ahora C sub 1 es 4. ¿Ve? O sea, ahora la ecuación de la velocidad no depende ya de la constante, ya está totalmente aclarado, porque esa condición ha permitido encontrar una constante. Bien, segundo acto. Nuevamente, la derivada de x con respecto de t ahora podría entonces integrar también, ¿no? Integrar en ambos miembros, nuevamente. En ambos miembros. Entonces, al integrar en ambos miembros, en el primer miembro, la integral pues sería, mejor lo escribo. Sería así, la integral del diferencial de x sería lo mismo que la integral de 18t de 10t cuadrado menos 4, un diferencial de t, más alguna constante arbitraria, dado que la integral es indefinida. Entonces, eso ocurre integrando en ambos miembros. ¿Por qué lo hago? Porque en el segundo miembro todo es función de t, de modo que es una ecuación sencilla, por separación solamente llevan derivadas, ¿no? Aquí ya les hablé de que la derivada con la integral son operadores inversos, de modo que este operador de con la integral se anula y solo queda x. ¿No? Solo queda x. La integral de t cuadrado medio, si sacamos la mitad, sería 9t cuadrado, ¿no? La integral de t cuadrado es t cubo sobre 3, de modo que aquí sería 10 tercios de t cubo. T cubo. La integral de menos 4 es menos 4t, y ya está, más la constante c sub 2. Esta es la ecuación de movimiento. Y esa ecuación de movimiento depende de t. Depende de t. Esta x, entonces voy a corregir para que ahora sí ya se pueden dar cuenta de que efectivamente x es la función de t. No está de más volver a x, ¿no? Podría colocarlo, pero aclarando que esta x depende de tiempo. ¿Qué cosa refleja esta ecuación? ¿Qué cosa describe? Si ustedes se ponen a graficar en el plano tx, en el plano tx, está, porque estas son funciones, ¿no? Fácil de llevarlo al plano y graficar. Esto está diciendo una ecuación, ¿no? Una ecuación de movimiento, ¿no? Claro. Eso nos ha arrojado al resolver esas ecuaciones, nos ha arrojado una ecuación de movimiento. Lo que ocurre es que geométricamente estas ecuaciones de movimiento están reflejando curvas, muchas curvas. ¿Por qué muchas curvas? Porque para cada constante que ustedes van arrojándolos ahí, va produciendo muchas curvas. Ah, ya. Eso es lo que no debe ocurrir. Sí, ahí es donde las condiciones iniciales entran a tallar, ¿no? Entran a hacer su trabajito. Pero entonces aquí, ahora, para no lidiar con muchas curvas,
aplico, ¿no? Porque a mí me han dado eso, aplicando la condición. Eso me han dado ahí en el problema. Entonces, todavía no lo hemos usado, recién lo vamos a usar. Regresemos. ¿Dónde estamos? Aquí. Ajá, acá está. Encuentra la posición x de t. Mira que hay muchas posiciones por la constante esta, que es S2 que aparece. Siendo x de 0 igual a 1, quiere decir que el viaje comienza aquí, ¿no? En un tiempo t igual a 0 a una distancia de una unidad, ¿no? Entonces, eso tengo que aplicar. X de 0, aquí, x con la condición x de 0 da 1. ¿Qué quiere decir? Que aquí pues t0, x1. Eso está diciendo. Si eso lo ponemos aquí en esta ecuación de movimiento, sería x de 0, 1, t es 0, t es 0, t es 0. Pues tengo ceros acá, ¿no? Bueno, 0 más c sub 2. De modo que eso permite encontrar la constante c sub 2, ¿no? No tiene otra opción más que ser igual a 1. Entonces ahora sí ya tengo la respuesta al problema, porque como me estaban diciendo cuál es la ecuación de movimiento, ahora lo que tengo es una sola trayectoria, una sola curva. Aquí tenía una familia de curvas, una cantidad de curvas. Después en otra clase vamos a hablar de eso de familias. ¿No? Familias de curvas, ahora no, tengo solo uno. ¿Cuál es esa curva que cumple esas condiciones? Ya voy a hablar con propiedad, las condiciones iniciales dadas, que es esta. 9 t cuadrado menos 10 tercios de t al cubo menos 4t más 1. ¿Ven? Entonces la respuesta sería, ¿cuál es la trayectoria que cumple esas condiciones iniciales? Que viaja la partícula P, sería esta. Viaja siguiendo esta trayectoria. Basta manipular, cuando ya tienen la trayectoria, ustedes pueden localizar para un tiempo dado, pueden localizarse dónde están. Basta cambiar el tiempo aquí, para T1, 2, 3, 4, 1 medio, 20, 1 millón, no sé. Pero ya tienen una ley acá para poder operarla. Así que, ven ustedes una demostración sencilla de una ecuación diferencial que surge también de un problema sencillo, pero que está sujeta a condiciones, y condiciones iniciales, y condiciones. ¿Dónde está el problema? Aquí. Ahí está. Entonces, he resuelto la parte A, ¿no? He encontrado la posición de la curva T, donde las condiciones iniciales eran estos dos. Ahora, ustedes hacen lo mismo, todo lo mismo, pero ahora aplican esta condición. X de 0 igual a 1. Bueno, aquí coincidimos. X de 1 igual a 5. Cuidado, aquí no dice derivada, dice X de 1. ¿Y qué más observan antes de escribir sobre las condiciones iniciales, condiciones de frontera? Lo que ven aquí en la parte B es que se está aplicando las condiciones en dos t distintas, en dos tiempos distintos. A veces nota acá. T0 y aquí T1. T1. Y arriba, ¿qué decía? En la parte A, T0 y en la velocidad también T0. Se está aplicando en un valor único del tiempo. Esas son condiciones iniciales. Cuando se aplica la condición inicial en un único valor de la variable independiente y se aplica en dos o más valores distintos, entonces estamos hablando de un problema de frontera. Ahí está la diferencia. Entonces la parte B sería un problema de valor de frontera, mientras que la parte A es un problema de valor inicial.
Bien, vamos a escribirlo de manera general entonces ahora. Bueno, terminan ustedes con la B, ¿ya? En las condiciones iniciales, ¿no? Las condiciones iniciales. Lo que hemos dicho arriba, vamos a ver, tratar de escribir así en general. Digamos que ustedes tienen una ecuación diferencial de orden n, ¿no? Y quieren plantear unas condiciones iniciales, digamos. Las condiciones iniciales, en este caso, vamos a asumir que y es la variable dependiente y x la variable independiente. Bien, entonces sería así, digamos. Una forma sería así. Y de x0, no sé, puede ser también una y sub 0. Es una condición aplicada en x igual a x sub 0. La segunda condición, y prima aplicada en x sub 0. Ah, es el mismo, ¿no? Aplicada en el mismo punto, x sub 0. La ordenada no me interesa. Puede ser cualquiera. Y la y prima está aplicada en el mismo x sub 0. Y así, si tengo una segunda derivada aplicada en el mismo x sub 0, la y puede ser cualquiera, ¿no? Una y sub 2, y así sucesivamente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Incluso la derivada enésima puede ser también aplicada en el mismo x sub 0 y le puede corresponder una y sub k, digamos. ¿Qué se observa aquí? Que las condiciones están aplicadas en un único valor, x sub 0. Todas están aplicadas en un único valor. Ese es un problema de condición inicial. Son aplicadas en condición inicial. Ahora, las condiciones de frontera, ¿no? O contorno. Las condiciones de contorno o frontera, ¿no? Ya le dije. Pues condiciones de contorno o condiciones de frontera. En este caso, la misma ecuación diferencial, por supuesto. Tengo aquí la primera condición, podría ser y de x sub 0 igual a una y sub 0. Luego digo una y prima en x sub 1 igual a una y sub 1. Mira, ya cambió, ¿ve? Aquí en la primera derivada ya se está aplicando en x sub 1. Se asume que el x sub 1 no es lo mismo que el x sub 0, pues no, se supone. Entonces, se está aplicando en valores distintas, ¿no? De la variable independiente. Y cuando voy a la segunda derivada, ya se aplicó, digamos, en un x sub 2. Bueno, y le corresponde una y sub 2, digamos. Y así, puede ser que alguno coincida, pero en general no todos igual. Yo tengo, por ejemplo, la derivada enésima, de repente le corresponde una x sub k. Y la imagen una y sub k. Entonces aquí están siendo aplicadas en valores distintas, ¿no? Y en ese caso es un problema de contorno. Ahora, aquí puede ser que esas condiciones no se apliquen a las derivadas, se apliquen a las mismas funciones. Ya no necesariamente estas condiciones se aplican a la primera, a la segunda, a la derivada enésima. Pueden aplicarse a la y misma, podría aplicarse la condición de contorno x1. A la y misma podría aplicarse la condición de contorno x2. Y así sucesivamente. Eso se puede variar indistintamente. Por eso los problemas son múltiples, de lo contrario habría un único problema por resolver en el mundo, ¿no? Si no, son muchas opciones. Imagínense ustedes que hay un único problema, el mundo sería feliz, ¿no?
No, y sobre todo, eso es lo que le hace rico en investigaciones, que haya mucho más parámetros, mucho más cosas que analizar, ¿no? Entonces, hay que tener muy presente estas de las condiciones de contorno, porque es lo que se va este, a las asociadas a las familias. Por ahí ya hablamos un poco, ya apareció esa palabra, ¿no? Familias. Familia de curvas. Vamos a ir aclarando esas cosas también, ¿no? ¿Qué cosa es una familia de curvas, no? Se supone que cuando nosotros hablamos de curvas en el plano, esas curvas tienen propiedades, bajo ciertas propiedades, así como el problema anterior, ¿no? Bajo ciertas propiedades modelan una ecuación diferencial. A ver, por decir, modelen este problemita que podría decir así, a ver, una curva en el plano. Vamos a ubicarnos en el plano XY, ¿no? Que tiene la siguiente propiedad. Una curva en el plano XY que tiene la propiedad de que su pendiente, aquí está hablando, ya inmediatamente tiene que pensar qué quiere decir cuando dice su pendiente, en cualquier punto. ¿Ya? En cualquier punto. Se supone como estamos en el plano, sería un punto XY, ¿no? Cualquiera. Punto XY de la curva es igual a 2x. ¿No? Es igual a 2x. Entonces la pregunta se la dejo a usted. Encuentra la ecuación de la curva si esta curva pasa por el punto, a ver, un punto cualquiera, 2,1. Una curva, pero que pasa por el punto 2,1. Y ya está. Entonces voy leyendo el texto, ¿no? Y digo, a ver, ¿cómo es eso que modela? Pero acá la palabra que va a generar, digamos, una ecuación diferencial es esta palabrita que aparece aquí, pendiente. Ya vayan pensando, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa es pendiente? Y sobre todo está hablando de una pendiente, supongo, de una tangente en una cierta curva, ¿no? Entonces, yo al inicio nomás de la clase, justamente al hablar de los grandes problemas, de los que se suscitaron para que aparezca el cálculo diferencial integral, les dije, ¿no? Entonces, me voy a conceptualizar eso. Pendiente, dice, ¿no? Vamos a ponerle M, que usualmente se denota, creo, la palabra pendiente, ¿no? Entonces, justamente la pendiente es la derivada de Y con respecto de X. O sea, ahí ya apareció ya la derivada, si lo igualamos al texto del problema, porque dice una curva en el plano XY tiene la propiedad de que su pendiente en cualquier punto X, Y de ella es igual a 2X.
ya pues bastaría igualar, ¿no? De modo que si igualamos, tenemos deriva de y, que es la pendiente, es igual a 2x. Esta es una ecuación diferencial sencillita, ¿no? De primer orden, lineal. De modo que si integramos, creo que se nos va a ir el tiempo ya, ¿no? Integramos en ambos lados, naturalmente sería diferencial de y integral igual a integral, ¿no? De 2x diferencial de x, y como es la integral indefinida más una constante c, ¿no? La integral con el diferencial pues se anulan, entonces tienen y es igual a x cuadrado medios x cuadrado nomás, más c. Eso salió. ¿Qué cosa reflejaba esa ecuación diferencial con esa característica, con esa propiedad? Familia de curvas. Lo que se tiene ahí es una familia de curvas. Esa familia de curvas está dada por y igual a x cuadrado más c. Si ustedes dibujan esta familia de curvas, son familia de parábolas. Ya saben cómo es parábola. Les dejo para que revisen. Familia de parábolas. Entonces, para cada c hay una curva. Entonces, esto significa familia de parábolas. Entonces, si nosotros escogemos c, para cada valor de c que ustedes escojan, para cada c que se escoja, hay una curva. Hay una curva. O sea que ustedes escogerían, dada una constante, escogerían una curva. Pero para nuestro caso, ¿qué decía? Hallemos una curva, pero que pase por el punto, que el punto 2,1. Ajá, que pase por el punto 2,1. Muy bien. Entonces, decir que pase por el punto 2,1 es como que nos está dando una condición inicial. Escogemos 1 para 2,1. ¿Cómo escribiría decir que pase por el punto 2,1? ¿Cómo escribiría, digamos, la condición inicial? Es lo mismo que escribir así, ¿eh? Y de 2, ¿no? 1. La condición inicial también se puede escribir así. Decir que pasa por el punto 2,1 es lo mismo que escribir y de 2 igual a 1. Aquí la x de 2, la y es 1. De modo que, reemplazando, pues tienen 1, la x es 2, cuadrado de 2, 4, c tendría que ser menos 3, ¿no? Entonces, de esa familia, de ese conjunto de curvas, escojo una, solo una, la que satisface o la que pasa por el punto 2,1. Y esa curva se llama y igual a x cuadrado menos 3. O sea, del conjunto de parábolas, escojo una, y igual a x cuadrado menos 3, y esa es la que satisface la condición inicial y de 2 igual a 1. Ya dibujen y seleccionen esta curva y me entregan en la siguiente clase, antes que culmine la clase. Por favor, toditos abran su micrófono, ¿ya? Voy a pasar la lista rapidito nomás. Profesor. Sí, dígame. ¿Me puede dar su número para estar en comunicación con usted? No lo tengo. Dígame. Si me podría dar su número de celular para estar en comunicación con usted. Correcto. Sí. Ahorita vamos a pasar y les voy a dar, ¿ya? Por favor, toditos abren su micrófono, ¿ya? Aroni. Sí, profesor.
Diga presente, ¿ya? Rapidito. Presente. Abra su micrófono. Me parece que... ¿Aroni? Presente, profesor. Ok, Astoraime. Presente, profesor. Kaki. Kaki. Presente, profesor. Carcelén. Presente, profesor. Carrasco. Presente, profesor. Chacaliaza. Presente, profesor. Chegio. Chegio. Condorí. Presente, profesor. Fernández. Presente, profesor. Goicochea. Presente, profesor. Hernández Guamán. Guamaní, presente, profesor. Ajá, ya, ok. Guasaquiche. Presente, profesor. Lacho. Yamoja. Presente, profesor. Yancari. Presente, profesor. Mendoza. Presente, profesor. Morales. Presente. Morales. Presente. Napán. Presente, profesor. Olivos. Presente. Pardo. Presente. Puentes. Buenos días, presente. Quiñones. Presente. Ramos. Presente. Salguana. Presente, profesor. Sánchez. Ochoa. Soto. Presente, profesor. Succe, ¿no? Succe. Tasaico. Presente, profesor. Torres. Presente, profesor. Zavala. Presente, profesor. Y a ver, una última, a ver, Chegio faltó. Lacho faltó. Salguana no está. Soto Contreras. Profesor. Succe. Profesor Salguanas, le dije presente. Sí, me refiero a Succe, Tasaico. Ahí. Y Sánchez Ochoa. ¿Quién es delegada? ¿Hay delegado, delegados, delegada? ¿Quién? Delegada, profesor. Apellido. Hernández Guamaní María. Hernández Guamaní María, delegada, ¿no? ¿O subdelegada? Delegada. Ya, ¿hay subdelegado? No hay, ¿no? Sí, hay subdelegado. ¿Está presente? Sí, llamó Cartago. Yamoja. Sí, profesor. Yamoja, subdelegada. Anote mi celular, por favor. Ya. Solo delegados, Ya, 920 546 407. Me timbran para agregarlo, por favor. Una recomendación general para todos, todas las evaluaciones, prácticos, trabajos asíncronos, todo es por el aula virtual. Comunicaciones, todo es por el aula virtual. Los delegados solo son para algunas coordinaciones, avisos rápidos que se tenga que hacer,
A ellos pues le comunicaré y ellos, su portavoz, se lo trasladan la inquietud hacia ustedes. Sé que hay un problema en las cuestiones de comunicaciones remotas. Yo también los tengo a veces. Tengo problemas con el internet, pero esta vez ha funcionado súper. Siempre tienen que estar notificando, porque si no se sabe, uno puede presumir bastantes cosas. Y otro, tener en cuenta que las asistencias se reflejan al final también en las evaluaciones actitudinales y va sumando como parte de sus calificaciones. Y otra cosa que ustedes no sé, ya saben, que el Zoom graba los tiempos récord en la que están ustedes en aula. Y bueno, se da el caso, ojalá no sea la de ustedes, que hay chicos que están solamente 20 minutos, ya no escuchan clases, no están. Y ahí sale pues grabado el tiempo récord en la que ustedes permanecen en aula. Bueno, al final también se hace un cómputo de eso, ¿no? Porque si ustedes no notifican las razones, pues no sabría decir, podría presumir que no les gusta la clase, ¿no? O no están interesados. Y lo que a mí me gusta es que estén en las clases en el tiempo real, porque ahí se escucha detenidamente muchas temáticas que así les cuenten, pues no sería igual, ¿no? Entonces, como ustedes están formando en tiempo real, pues las cosas es distinto, ¿no? Que esté grabado, un videíto, ¿no? Profesor. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes, en lo posible, traten de hacer notas, porque cuando uno hace notas, aprende. Cuando uno escribe sobre alguna conferencia que alguien dijo que no escribe, pero toma notas, aprende. Incluso hasta a tomar las notas importantes aprende. Entonces, eso en toda su vida profesional tiene que saber hacer un esquema, ¿no? Bueno, practíquenlo. Y además, si tienen alguna inquietud, también pueden preguntar en el acto, en las mismas clases en línea. Bueno, iremos conversando más cosas en el transcurso de nuestra clase. Conforme al sílabus, antes que termine, conforme al sílabus, en la siguiente semana, en 30 minutos, pues será más una pequeña práctica, ¿no? Cada 2 semanas, pero como esto vino retrasado, no es mi culpa por si acaso. Yo voy a tratar de nivelarme, pero va a haber una pequeña práctica. Después, primero las clases, después unos 30 minutos. Por esta vez será una práctica rápida nomás, de sondeo. Sí, dígame. Profesor, disculpe, pero las clases deberían de estar grabadas porque como mismo es un aula virtual, hay algunos estudiantes que no han ingresado el día de hoy a la clase y deberían de estar las clases grabadas para esos estudiantes, porque para eso se hace la plataforma, para que sea como una ayuda para nosotros también. Incluso en sí el curso es complicado, ¿me entiende? O sea, debería de grabar las clases. Habría que las razones por qué no ingresan, pues no vienen, ¿no? Yo no sabría decirles por qué no vienen. Sí, pero todos los cursos graban las clases y deberían de estar subidas en la plataforma. Claro, los que no dictan en línea graban, pues nosotros no graban, pero nosotros no, yo dicto en línea, ¿no? En tiempo real, sí. Pero profesor, usted debería de grabarlo, porque como usted está haciendo Como la le digo, reunión... acá a veces se pausa la grabación, a veces no graba, pues. Sí, por eso le doy opciones a que ponga de anfitrión a otra persona para que pueda grabar en su PC y luego a los compañeros nos pueda pasar la grabación para nosotros también verlas. Incluso los estudiantes que no asisten también puedan verla. No sé eso, los administradores de la plataforma reprenderán eso, puede ser. No tengo entendido cómo es esa cosa. Sí, ahí selecciona en los participantes, en más, y selecciona para cambiar de anfitrión para que el anfitrión pueda grabar la clase. Posiblemente, a ver, habrá que consultar a los administradores, la plataforma lo manejan, creo, hay una comisión de la TIC, creo, sí. Sí, pero un favor, para la otra clase que sean grabadas, porque va a haber un problema, sí. No creo, porque las clases son en línea, ¿no?
O sea, usted cuando entra al aula en tiempo real, los que están en aula son los que escuchan, los que no vienen a clase, ¿no? Por eso que nuestra aula, nuestra forma de interactuar es justamente este espacio, ¿no?